Bienvenidos a este espacio que Instituto MEC trae para ti. Descubre un sinfín de temas de salud mental, tanatología y herramientas para tu día a día. Solo aquí en Atrévete a hablar. Hola a todos, el día de hoy estamos en una edición más de Atrévete a hablar. El día de hoy, como todas las demás emisiones, estamos con ustedes Blanca Fernández, Anel Facundo y Karina Juárez. Y vamos a abordar un tema del que poco hablamos y no solamente como individuos, sino en sociedad. E incluso es muy poco en el país hablar, aunque algunos estados están más involucrados, en este no es el caso. Como lo es la muerte digna. ¿Cuántas veces ustedes se han planteado la idea de un buen morir? Del morir bonito. Del morir bonito. Sí lo he planteado así como cómo deseo que sean mis últimos días, bajo mis condiciones, bajo mis términos, y lo he pensado así como que, ok, si estuviera ante la presencia de esta enfermedad, ¿cuál sería mi voluntad? Sí lo he pensado. En lo personal, creo que es algo que ya estoy trabajando, pero creo que aún soy parte de este sector de la población que por ser joven empiezo a pensar más en mi caso de, bueno, ¿cómo sería una muerte digna para mis padres? Uh-huh. Entonces, en ese aspecto, la propia no lo he pensado, sin embargo, con mi mamá sí ha estado esta apertura de, ok, si mis últimos días son así, quiero que pase esto. Claro. Entonces sí estoy un poco familiarizada con una muerte digna, sin embargo la propia es algo que aún me cuesta un poco pues elaborar. También somos jóvenes, pero yo no había pensado en esta de sobre lo que mis padres desearían en cuanto al término de su vida, ¿no? Porque a pesar de que mi familia se habla mucho de este tema, ese punto todavía no es, o sea, sabemos lo que se quiere después de la muerte, ¿no? De que deciden cremación, cosas así, pero no lo que se pasará o se vivirá en este estado, digamos, en el hospital o en los últimos días de la vida. Y es que cuando tenemos un familiar en el hospital, a lo que más nos enfrentamos es esta decisión, desconectarle o no, que vaya a bien morir a casa, mantenerlo en el hospital, todas estas preguntas que de pronto nos causan confusión y la confusión es por el desconocimiento de, ¿sí? Cuando el médico dice no hay nada más que hacer, que muchas veces no lo plantean así, pues ya no podemos hacer nada, la enfermedad está avanzada, aún queda mucho por hacer y no tenemos el conocimiento de pronto y en nuestra mente es lo mandaron a morir a casa, ¿sí? Lo dejaron, lo abandonaron. Y no es así. Hablar de una muerte digna es lo mismo. Cuando se pone en la mesa el tema de la muerte digna, se confunde con eutanasia. Y es ahí donde viene un conflicto, ¿no? Pues yo no quiero matar a mi familiar, ¿no? Yo no quiero terminar con la vida de mi familiar. Y hacemos todo lo posible por impedir ese momento. Sin embargo, ya hablando en la parte tanatológica, el tener un buen morir, el tener una muerte para mi familiar digna, una muerte bonita, porque habrá quien diga que no hay muertes bonitas, pero en un espacio cálido, rodeado de su familia, con esta posibilidad de una despedida, pues también son momentos que vienen a replicar o vienen a, ¿cómo se dice?, no afectar o beneficiar el proceso de duelo. Digo, yo creo que así como recibimos la vida, o sea, de esta forma bonita, cuando un bebé nace, de que, no sé, están las mamás de pronto en este espacio cómodo o acompañadas, sería lo bonito, ¿verdad? Sé que hay otras condiciones que son totalmente diferentes, pero también la muerte deberíamos recibirla en esto bonito, en este acompañamiento, en que el espacio está adecuado, que si yo quiero que la habitación sea no blanca porque el color blanco me recuerda al hospital y que esté pintada de lo que sea que yo desee, o hasta dónde quiero también continuar o no, ¿verdad? O a quién quiero ver, a quién no quiero ver, con quién quiero hablar, con quién no quiero hablar, qué prendas deseo utilizar o no. Entonces creo que así como recibimos la vida, también es importante recibir
la muerte. Y hay otra, ahorita lo que mencionaba sobre la eutanasia, que realmente es un tema bien complicado el poder llegar al punto de tomar la decisión, ¿no? Voy a usar un ejemplo así, no sé, incluso hasta extraño. Por ejemplo, con nuestras mascotas. Cuando pues ya no hay nada más que hacer y el veterinario te dice, ¿no? De que pues decide, lo duermes o continuamos. Y te quedas como, ¿qué hacemos? Porque no se habla nada de eso. No se habla. Yo tuve que hacer esta situación, tomar esta decisión con una mascota. Y yo me lo planteé así. Es el acto de amor más grande que puedo hacer por él, evitarle el sufrimiento. Y creo que si lo llevamos también a nuestros seres queridos, te eliminas de toda culpa. El acto más grande que puedes hacer por un ser querido es quitarle de sufrimiento y quitarle el dolor que puede estar padeciendo. Y el dolor, ¿no? Digo, sabemos que, bueno, yo desde la experiencia personal, cuando fallece mi abuela, ella, sus últimos días fueron un tiempo en el hospital y luego ya va a su casa. Y eran días en los que de pronto había esta conciencia, pero también había mucho dolor, ¿no? Y yo en ese entonces pues era más pequeña, todavía no estaba involucrada en estos temas, pero sí hay cosas que puedes hacer para que en ese momento sabes qué va a pasar y pues yo creo que ella también lo sabía, pero aminoras, ¿no? O acompañas o apapachas o estás ahí o escuchas o acercas las necesidades, ¿no? Ya sea agua, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuelita tenía demasiadas ganas de unas enchiladas, y pues el médico era como primero, no, o sea, imposible, ¿no? No se las pueden dar. Y luego tenía ganas de un plátano y fue, ya sus últimos días fue como, pues sí, que lo pruebe, digo, no lo va a poder digerir, pero al menos acércaselo a que lo huela, ponlo en sus labios, porque pues es su necesidad y es su última voluntad, ¿no? Así es. Esta falta de conocimiento de qué hacer si de pronto estoy en un momento acompañando a una persona en su última etapa de vida, ¿qué podemos hacer? Aparte de estar ahí, ¿no? ¿Qué necesidades debemos cumplir del enfermo? Y luego vienen estos mitos de pronto comienzan a alucinar o comienzan a ver a las personas que ya fallecieron y que nos causan miedo. Por un lado miedo y por el otro también tranquilidad, como decir, bueno, pues está viendo a gente que ama, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, en este desconocimiento, muchas veces esas manifestaciones que tiene la persona en su última etapa de vida también nos causan como culpa de quizás si lo hubiera dejado en el hospital no estaría pasando por esto, cómo reacciono yo ante él, me pongo histérica o me tranquilizo, cómo actuar después de esto y a veces aunque tengamos esta preparación no sabemos cómo reaccionar y cómo, pues sí, reaccionar ante una circunstancia de este tipo. Yes. Digo, y de pronto, aunque tengamos, como mencionas, este conocimiento, es válido que te llegues, no sé, a bloquear o a nublar, y sobre todo porque nunca se habla de esto, o sea, nunca se habla de alguien que acompañas en el morir o en el hospital, o que acompañas, digo, a lo mejor porque, pues no sé, los servicios hospitalarios o gubernamentales no te lo permiten, pero también cuando es en casa, ¿no? Cuando estos recursos a lo mejor no están disponibles, no es posible, o todas las demás cosas con las que te vas enfrentando, ¿no? De decir, claro que yo quiero estar contigo, pero pues necesito trabajar mis 10 horas porque el medicamento es costoso, porque hay más cosas que se necesitan, la cama, todo lo que atrae, ¿no? Este acompañar en el proceso. Entonces hay muchas situaciones que van juntándose para los cuidadores, para la familia, los mitos, el estar ahí con la incertidumbre de, y si me, porque yo me acuerdo que por ejemplo, de nuevo, contando mi experiencia, era como, ¿y si me toca a mí? O sea, ¿y si me toca a mí que en este momento muera? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Exacto. A nosotros no nos tocó el momento en el que murió. La verdad, yo puedo decir que afortunadamente antes de morir mi abuela tenía lucidez aún y pide que hablemos con ella, ¿no? Entonces ahí las enfermeras, la verdad es que agradecidísimas con ellas toda la vida, que nos dieron la oportunidad de que entráramos más personas a despedirnos, en este caso mis hermanas, mi mamá, y ella nos da las últimas palabras.
pero nosotros llevamos de salida y de repente fue, pero siempre iba esta angustia de qué va a pasar si me toca a mí, qué voy a hacer, a quién le hablo, qué hice bien, qué no hice bien, qué faltó. Entonces no se habla, te quedas en la nada, te quedas así como en el ahora qué va a pasar. Y esto también se presenta, vaya, este ejemplo que nos das, bueno, es un proceso familiar. Entonces, tampoco se habla entre la familia. Muy probablemente, casi lo puedo asegurar, todas tenían esta angustia, ¿no? Si me toca a mí, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo les comunico tal vez a tu mamá de que están pequeñas? ¿Cómo les voy a decir? Bla, bla, bla. También está este silencio, incluso si están en el mismo proceso, o incluso también esta incomodidad, al menos así lo puedo ver, de preguntarle a este ser querido que sabemos, somos conscientes que pues podemos perder en un corto tiempo, ¿cómo quieres vivir estos últimos momentos? Estuvo esta parte en el ejemplo que nos das, de tu historia de vida, de bueno, tu abuela pidió hablar con ustedes, pero pues hay otras personas que no tienen esa posibilidad, que no es, vaya, tuvo un momento de lucidez, quiero hacer esto, quiero comer esto, quiero ver este programa de televisión, etcétera. Pero tampoco, vaya, no tenemos esta apertura a preguntar directamente, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres vivir? Para ti, ¿qué es una muerte digna? ¿Cómo quieres que te despidamos? En lo personal, como les comentaba, pues yo sí lo he hecho con mi mamá. Entonces es, ok, ¿qué quieres hacer? Primero fue esta pregunta, bueno, ¿cómo quieres que sea tu funeral? Pero después, con el paso del tiempo, se presentan ciertas enfermedades que pues nos damos cuenta de que se pueden volver a presentar aún más graves, ¿no? Entonces, ok, si llega esta situación, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo quieres estar? ¿Con quién quieres estar? Porque también mi mamá, bueno, tiene ciertos malestares físicos y si ella sí directamente, aquí ventaneando a mi familia, una disculpa mamá, ella sí llega a mencionar de que si en un momento ya no puedo reconocerles, quiero que hagas esto, quiero que quien esté ahí sean ustedes, sean estas personas, quiero que si es posible, pues sea en casa, si no, vaya, todos esos tipos de requerimientos de que, bueno, tú vas a estar cómoda y yo, esta ganancia secundaria para mí, voy a estar cómoda y feliz, voy a estar plena de que cumplí su última voluntad. Cumplimos su voluntad. Ahorita que mencionabas de la pregunta esta de cómo quieres vivir tus últimos días, yo creo que hay algo también que siempre olvidamos preguntarle a las personas, el cómo estás, ¿no? Porque nosotros creemos que automáticamente nos va a preguntar, nos va a responder mal, y sí, nos va a responder que está mal, evidentemente, ¿no? O que se siente mal, pero dejamos de verle como alguien que tal vez te pueda decir, pues estoy mal, o estoy más o menos, o fíjate que estoy pensando esto. Le negamos el poder hablar. Entonces siempre damos por hecho que la persona que esté triste, que esté enferma, si le preguntamos cómo estás, ya tenemos la respuesta, ¿no? Pero no la tenemos. O sea, no hay que dejar de preguntar cómo estás. Yo me acuerdo también retomando igual mi experiencia aquí ventaneando. Pero esa experiencia les puede servir. Igual le preguntaba cómo estás o qué deseas, y ella, no sé, creo que se los he contado en otras ocasiones, ella leía mucho la Biblia y también amaba el terror como yo. Entonces siempre hacía eso de leernos la Biblia y luego leernos una historia de terror. Pero en ese entonces estábamos en el hospital y ella decía así como que pues no les voy a contar historias de terror porque pues ya es bastante terrorífico estar aquí, ¿verdad? Entonces en ocasiones ella le tocó una cama que estaba en la ventana, no me acuerdo qué piso, pero se alcanzaba a ver. Y ella le gustaban mucho las palomas y las aves. Entonces cuando le preguntaba cómo estás o qué deseas, me siento así, pero me gustaría que me leyeras este versículo de la Biblia, ¿no? Entonces en ocasiones yo me sentaba ahí con ella a leerle la Biblia, que pues yo no soy como profesante de una religión, pero era algo que ella deseaba, ¿no? Que a lo mejor sí, evidentemente se estaba sintiendo mal, se veía físicamente mal, pero esto le reconfortaba, ¿no? Incluso de pronto llegaban palomas y era como que, ay, bueno, me vinieron a visitar, ¿no? Y ahí estábamos con ella, era este constante, pues, seguir tratándonos como, no como enfermo y como estoy bien yo y familia, ¿no? Sino como este lazo, este vínculo, somos familia y seguimos estando aquí. Muy bien. ¿Qué les parece si para ahondar más en el tema, para que nos aclaren las dudas y nos den recomendaciones
vamos a un corte comercial y nos enlazamos con un especialista para que nos amplíe más este tema. Está con nosotros la doctora Laura Mares, especialista en medicina familiar y gerontología, máster y doctora en tanatología, para seguir platicando sobre la importancia de este tema. Laura, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Un gusto en saludarles. Hola. Oye, estamos hablando sobre la importancia del buen morir, que decíamos en el bloque anterior que no le damos voz a esta parte también de la vida, el cómo acompañar a nuestros familiares enfermos, y de pronto porque este tema no se habla. No sé si nos puedas orientar un poquito o un mucho sobre este tema, la importancia de llegar a este momento y de, sobre todo como familiares, cómo acompañarles. Sí, sobre todo porque cuando hablamos de la muerte es, pues vamos a recordar un poco que es como un tabú. Aunque vayamos pasando por un proceso de enfermedad, en el momento en el que ya se está acercando al proceso de muerte, ahí es donde nos da un poco más de temor hablar acerca de la muerte. Yo creo que a lo largo de la vida es difícil para el ser humano enfrentar estas emociones que nos abre el sentir que en algún momento vamos a morir. Pero cuando ya lo estamos viviendo de cerca durante la enfermedad, sobre todo en la última etapa de la vida, cuando nos diagnostican alguna enfermedad que catalogamos como una enfermedad terminal, pues es un poco más complejo, ¿no? ¿Cómo catalogamos primero una enfermedad terminal? Se tiene que cumplir con varios criterios, o sea, tiene que ser una enfermedad en la cual no tenga cura, que tenga que ser progresiva y que esté en una fase ya un poco más avanzada, o sea, que prácticamente ya no responda nada a tratamiento, y pues las guías clínicas nos dicen que tenga menos de 6 meses de vida. Pero obviamente en esta etapa hablamos mucho de algo que se llama cuidados paliativos, que en la última etapa de la vida es lo que queremos hacer, ¿no? Que el paciente, a pesar de que ya no tenga un tratamiento que lo cure, un tratamiento curativo, nos enfocamos más en la calidad de vida, que son los cuidados paliativos básicamente. Y eso nos va a servir mucho en el momento en el que estemos viviendo esto de acompañar a un familiar o a un ser querido en esta etapa. Nos va a servir porque abre todas las dimensiones del ser humano. Los cuidados paliativos nos hablan de tanto el ser humano en el cuerpo físico, todo lo que conlleva la enfermedad, lo espiritual, lo mental y lo social. Entonces aquí abarcamos todas las dimensiones del ser humano y van tratando una por una, y al mismo tiempo va acompañando tanto al paciente como a la familia. Entonces, en esta etapa siento que es muy importante que estén bien asesorados, sobre todo el cubrir las necesidades básicas en cuanto al tema físico, que es quitar el dolor, que el paciente esté tranquilo, que esté bien cuidado, que no tenga úlceras, que tenga una calidad de vida, hablando de que se encuentre limpio, que se encuentre en un estado en donde su medio ambiente sea lo más cómodo posible, que esté en un lugar fresco, que se sienta amado, que quien lo esté cuidando esté al pendiente de ellos y que no se sientan abandonados, ni por su familia, ni por el equipo médico. Porque cuando garantizamos por el lado médico que el paciente va a tener la atención desde la enfermedad hasta el proceso agónico, y cuando llega la muerte, la familia y el paciente quedan muy tranquilos de saber, bueno, si yo presento algún tipo de síntoma, se me va a tratar. Y esto es en el tema físico, ¿verdad? En el lado de la medicina. Pero pues también tenemos que ver el área social, el área espiritual, y ahí nos enfocamos más como el equipo multidisciplinario que tiene que ir acompañando a estos pacientes. Y pues la tanatología lo estudia de una forma también integral. Claro. En la parte, ahorita que mencionabas, en la parte de la agonía, ¿qué es lo que más nos da miedo de pronto como familiar? Muchos decimos, mejor que esté en el hospital, porque ¿qué voy a hacer yo en la casa? Sobre todo en esta parte, y que todo lo que implica, ¿no? De pronto que platicábamos ahorita, que ellos ven a personas, seres queridos, que se vienen a despedir, y eso me llega a causar angustia y miedo, y de pronto no sé cómo manejar esta situación. ¿Qué pasa en el proceso, en el cuerpo, que produce este tipo de alucinaciones, podríamos llamar? En específico, el paciente sí puede experimentar ciertos cambios físicos en la fase agónica y en los últimos días
antes de morir. De hecho, sí existe algo que se llama delirium, y esto puede ser por muchos factores, ¿sí? El delirium en personas, en adultos mayores es reversible, pero hablando de pacientes que ya están en una etapa terminal, es muy común que se presente, sobre todo en las últimas fases, en los últimos días u horas. Y entonces es cuando dicen los familiares, es que está viendo cosas o ve niños o ve familiares que a lo mejor llegan y se le presentan de una forma eh, que parece real, pero realmente pues no es. Entonces sí existe una liberación de neurotransmisores dentro de nuestro cerebro que hace que veamos cosas que no son, hablando del paciente en ese proceso. ¿Por qué? Porque hay cambios en los electrolitos, disminuye la presión arterial, sobre todo ya en la etapa agónica, justo antes de morir, todos los signos vitales van bajando poco a poco. Entonces va bajando la presión arterial, va bajando la oxigenación, va bajando la respiración, y de hecho la respiración se hace más como en lapsos más prolongados, ¿sí? O sea, si respiraba a lo mejor un poco más agitado ya casi en los últimos días, ya a punto de morir, empieza a respirar más lento, y entonces eso genera cambios dentro del cuerpo, dentro de la sangre, que hace que la persona entre en este estado de delirium y pueda tener más alucinaciones. Incluso se habla de que hay un estado en el que está como semi-inconsciente, medio consciente e inconsciente, y eso hace que el paciente esté más tiempo dormido. O sea, de hecho, en la etapa agónica es lo que se presenta, casi duermen todo el día, disminuye la cantidad de orina, y ahí es donde nos damos cuenta que el paciente está casi a punto de morir, y esta respiración, como le llamamos, como, pues sí, es agónica, como pez fuera del agua, esa hambre de aire porque ya no pueden respirar adecuadamente. Y entonces muchas veces esto genera también en los familiares como desesperación de decir, ay, es que entonces pónganle oxígeno, entonces no quiero que se sienta mal. Pues es que en algún momento va a llegar pues ese desenlace, ¿no? No porque yo le ponga oxígeno significa pues que vamos a evitar la muerte, ¿no? Realmente no. Y en ese estado de hipoxia cerebral, o sea, de disminución en el oxígeno en nuestro cerebro, puede presentar todas estas alucinaciones. Entonces hay como estos signos que te avisan que ya estás llegando a la última etapa de la vida, ¿no? A la muerte. Y es difícil a veces para los familiares como el darse cuenta, o sea, que tener una asesoría médica en donde te vayan asesorando y diciendo, ¿sabes qué? Se está complicando. Y eso es importante porque a veces los médicos sí damos el diagnóstico, pero en el mismo etapa de su proceso de duelo en donde no queremos aceptar, en donde negamos quizá la fase de la enfermedad en la que está nuestro familiar, porque no yo, pues obviamente es un proceso que se tiene que elaborar y no es como de la noche a la mañana el proceso que llegas a la aceptación, decir, pues sí, tiene la enfermedad y va a morir. Al contrario, muchas veces estamos en otras fases del duelo en el cual no queremos verlo, y aunque nos digan que va a morir, pues es difícil. Por eso les digo, es importante tener la asesoría médica y ser lo más honestos posible, decir, sabemos que no voy a tener la garantía exacta de cuándo mi familiar va a morir o cuándo mi paciente, si yo soy médico, cuándo mi paciente va a morir, pero si yo estoy identificando los síntomas o los signos clínicos de muerte latente, pues sí hay que como solicitar que el médico nos diga si lo ve demasiado grave y si usted se da cuenta de que nos tenemos que despedir, pero ¿qué pasa en esa fase? Realmente no quieren hablar de eso, o sea, es como decir, es que si yo empiezo a hablar de eso significa que voy a aceptar que va a morir, o es como, ¿cómo le voy a decir que va a morir? Y mi paciente, si mi familiar está consciente de eso, pues es que realmente no podemos cambiar eso, o sea, esto es hablando de enfermedades terminales, pues lleva un proceso en el que la muerte es inevitable. Y entonces, no porque yo me tape los ojos o cierre los ojos, pues desaparece mi realidad, la realidad ahí está. Entonces, ¿qué quiero hacer yo con esa realidad? Y muchas veces prefiero negarlo y decir, no, 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 mejor no. Y entonces el mismo paciente, incluso ya en las últimas etapas, empieza a hablar y a decir, pues es que quiero arreglar mis cosas, es que quiero hablarle al notario para arreglar el testamento, quiero encargar mis pendientes, y los mismos familiares se niegan y dicen, no, 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 no hables de eso. ¿Por qué? Porque tú no te vas a morir nunca. Pero es nuestro propio mecanismo de defensa el que hace que encubramos todas estas emociones, y prefiero no saber que permitir escuchar, permitir hablar al paciente y yo poder escuchar de cuáles son las necesidades de esa persona
que está a punto de morir. Entonces, el poder ser conscientes de que yo no voy a cambiar esa realidad, de que es mejor acompañar en el proceso al enfermo y decirle, ok, ¿qué es lo que necesitas para que tú te vayas tranquilo? Porque al final no voy a cambiar el proceso, o sea, la muerte va a llegar. Y no porque yo no quiera verla significa que la voy a retrasar, no, la muerte llega y no nos pregunta. Entonces, si el paciente se está despidiendo, ¿qué puedo hacer? Escucharlo. Es lo único que tengo que hacer, escuchar. Darle el permiso, y a veces dicen, es que yo le di el permiso, le dije, te puedes ir tranquilo, y a veces se sienten hasta culpables de llegar a ese punto de, es que yo le autoricé, como si tuviéramos el poder. Y pues al final nos damos cuenta que los seres humanos queremos tener el control de todo, ¿no? Yo quiero controlar cuánto tiempo vive y cuándo muere. No se puede, o sea, eso es inevitable. La muerte va a llegar y no nos va a preguntar. Entonces, lo ideal sería darle frente a todo eso y con todo y miedo, con todo y todas esas emociones, tristeza, frustración de yo no puedo hacer nada más porque todo eso se sale de mi control, enfrentar y escuchar a la persona que se está despidiendo y al mismo tiempo abrirle la puerta para que él se despida y yo me pueda despedir. Y entonces las personas en el momento en que se empiezan a despedir y se hace un acompañamiento como tal, en donde vamos repasando poco a poco la vida de la persona que está muriendo y empezamos a emplear técnicas como la gratitud, como el perdón, como el decir, está bien, cuáles son tus pendientes, vamos a tratar de resolverlos, o no tengas pendientes, nosotros vamos a estar bien dentro de lo que cabe, obviamente te va a doler, ¿sí? Pero a esa persona le vas a dar la tranquilidad y la seguridad de que van a estar bien a pesar de que muera. Y ahora, hablando desde la otra parte, desde esta posibilidad, no tengo una enfermedad terminal, entiendo que en Nuevo León no existe esta posibilidad de una ley de voluntad anticipada como existe en otros estados, pero ¿cuál sería como la ventaja de poder contar de tener acceso a esta posibilidad? Bueno, en Nuevo León, como dices, la ley de voluntad anticipada no está aprobada, a pesar de que se han hecho los intentos, yo creo que se manejó desde otra perspectiva. Y pues bueno, ¿qué posibilidad existe cuando te tomas de la mano, por así decir, de un equipo que está consciente de los cuidados paliativos, que te informa acerca de que existe esto y poder seguir eh, las posibilidades de acompañar al paciente según su necesidad y según lo que la persona decida? Yo creo que eso es lo más importante, el poder estar de la mano de los médicos que, que sepan de cuidados paliativos y te puedan acompañar durante el proceso para una muerte digna, lo que llamamos ortotanasia. Y bueno, en Nuevo León no se ha logrado, pero sabemos que en otros estados, en Zacatecas, en Yucatán, en el Estado de México, desde hace muchos años se aprobó. Esperemos que pronto nuestros gobernantes puedan hacer algo para que se pueda aprobar esta ley. Esta ley, pues la verdad es de que es nada más en personas que ya tienen un diagnóstico de etapa terminal y ellos son los que pueden decidir sobre su cuerpo qué es lo que desean hacer para a lo mejor quizá no utilizar medios extraordinarios y prolongar su vida, ¿sí? Sino que sea una muerte con calidad y que el paciente lo decida. Sobre todo es que se respeten las decisiones del paciente. Sobre todo tiene unas implicaciones legales en donde de eso se trata, que tenga la autonomía el paciente y no tanto los médicos, ¿sí? Hablando de pacientes en etapa terminal específicamente. Como decías bien, aquí se le dio un ángulo incorrecto, como si fuera una eutanasia, que no es. ¿Si nos podrías explicar el término eutanasia y lo que implica y la diferencia con lo que es una voluntad anticipada? Pues la eutanasia estamos hablando prácticamente de una forma intencionada de ocasionar la muerte de una persona que tiene una enfermedad avanzada o terminal, pero es una intención de ya terminar con la vida de esa persona. En el tema de la ley de voluntad anticipada no tiene nada que ver eso, es la persona con un diagnóstico de etapa terminal, acude con un notario, lleva toda su papelería que sustente que ya tiene el diagnóstico de esta enfermedad terminal y lo que hace es decidir
qué es lo que sí va a permitir que se le hagan en la última etapa de su vida y qué no va a permitir. Por ejemplo, a lo mejor la intubación, el uso de medios extraordinarios que sigan manteniendo su vida, hablando, no sé, de hemodiálisis, otros tipos de tratamientos que ya realmente no le van a ayudar a recuperar o a sanar su enfermedad, sino que solamente van a hacer que viva más tiempo, pero ahí pues lo preocupante sería bajo qué calidad de vida va a vivir esa persona, ¿sí? Porque pues podemos hablar de vida, puede estar una persona viva, pero bajo qué condiciones, en qué calidad de vida va a estar. Lo puedo tener viva durante años, a lo mejor en un coma inducido, este, pero pues realmente eso no es calidad de vida. Entonces, los pacientes que tienen este diagnóstico pueden decidir sobre su cuerpo de qué es lo que van a hacer los médicos en cuanto a las decisiones al final de su vida y en la etapa agónica también. Muy bien. ¿Tú crees que exista la posibilidad de que sí sea algo aprobado en el Estado? Hablando de eutanasia, no estoy muy segura, pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos existe el término de suicidio asistido, que es que le dan todas por así decir, las herramientas al paciente para que él decida, también hablando de ciertos casos muy específicos en donde él decide terminar con su vida. Pero es un suicidio asistido en donde se quita ese tabú del suicidio, en donde no, pues no debe hablar de eso, en donde la familia queda muy afectada, en donde pues se hace como escondidas, etcétera. O sea, es como el suicidio asistido ya es algo más como, por así decir, planeado, pero cuando se tienen ciertas características donde cumple con una enfermedad terminal y el paciente decide terminar con su propia vida. Pero esto estamos hablando en Estados Unidos. Sí, no sé si en algún momento en México se pueda aprobar. La verdad es de que, pues yo creo que primero vamos empezando por lo más básico, que sería lo de la ley de voluntad anticipada, que ojalá y que se pueda autorizar en algún momento. Yo creo que tenemos una mala concepción de lo que significa la ley de voluntad anticipada y por eso no se ha podido aprobar. No se está diciendo que estamos matando al paciente, no. El paciente es quien acude con el notario, con el diagnóstico de su enfermedad y él decide cuándo detener y cuándo no algún tipo de tratamiento al cual se puede negar. Entonces, es un derecho de todos los pacientes el negarse a ciertos tratamientos, solamente firma la carta de consentimiento informado bajo la información adecuada por el especialista adecuado. Entonces, yo siempre les digo a mis pacientes que están en esta etapa de decidan bajo información, ¿sí? O sea, no decían nada más porque, si es que yo no quiero. A ver, conoce primero qué es lo que implican los tratamientos, cuáles son los pros, cuáles son los contras, las consecuencias que esto puede tener y en base a eso ya deciden, ¿sí? El paciente para nosotros, los médicos, el paciente es lo más importante, pero también hay que integrar a la familia, ¿sí? Pero lo más importante es que tome la decisión el paciente cuando se está en pleno uso de sus facultades. Eso también es importante mencionarlo. Claro. Es importante que tengamos esta información, como lo mencionábamos anteriormente, no solamente para respetar la decisión de mi familiar, ¿no?, del paciente, sino también para que nosotros nos vayamos preparando en lo que viene, en lo que viene en cuanto a salud o no de mi paciente. Yo me acuerdo que cuando mi abuelita estaba en una etapa ya agónica y yo le preguntaba a Laura, dime por favor, ¿qué sigue? Ella está así, ¿qué sigue? Para yo prepararme y también transmitírselo a mis familiares de cuando es momento de decir, ya está próximo a morir. Y me ayudó muchísimo y nos ayudó en la familia muchísimo de ir identificando en qué etapa, por decirlo así, estaba mi abuelita para, pues, sí estar al pendiente, que lo estábamos, pero también al pendiente de despedirnos y de escucharle, de escucharla, de cuando no podía hablar, pues identificar de pronto, saber identificar, pues, qué necesitaba o si de plano ya era nada más reunirnos todos porque ya estaba el momento por llegar, el momento de que muriera. Entonces sí es muy importante y como familia te da mucha tranquilidad. Es algo bien importante, Blanca, cuando la persona está en un estado a lo mejor inconsciente o incluso en delirium, como lo hablábamos hace ratito.
y la familia se queda muy inquieta, es que no me escucha. Sí, sí te escucha. O sea, tienen periodos de lucidez como quiera, en donde él, pues se conecte, por así decir, se conecta y se desconecta, ¿no? El ser humano. Entonces yo les digo, despídanse como quiera, aunque sientan que está dormido o que no los escucha, sobre todo pacientes que están ya muy graves o que están intubados. Yo les digo, sí escuchan, el paciente escucha y siente, entonces háblenle y tóquenlo en esos momentos de la última etapa. Y hablando también yo no sé si han hablado en algún momento de los trámites administrativos, que yo creo que también es algo clave porque estás tan metido en tu dolor que no te permite pensar en qué es lo que sigue. Y al final del día, pues son trámites que tienes que hacer y que son pesados y complicados. Yo creo que a ustedes les toca ver mucho esto, y si muere en mi casa, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y están todos confundidos, y entonces en medio del dolor de repente se muere, ¿y qué haces? Le hablas a la policía, ¿no? Oigan, vengan, se murió tal. Pues llega la policía y en lo que si descartan si es por otra causa o si es por enfermedad, pues dices, es que sí estaba enfermo. Ah, bueno, pues háblale a su médico. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero en este momento en el que si ya saben que su familiar tiene una etapa terminal, que ya está en los últimos momentos, siempre asegurar que esté cerca al médico, que esté enterado de la gravedad del asunto, en qué fase está, qué tratamiento se le han dado? O sea, que el médico tratante vaya a ser quien le emita el certificado de defunción en caso de que esa persona muera, y que se mantenga disponible o qué hacer en dado caso en el que se necesite. Por ejemplo, si tienen algún tipo de seguridad social, ellos le pueden hablar a una ambulancia, si tienen servicio de ambulancia, toman el trazo y acuden con todas las papelería y ya van al instituto en donde pertenezcan su seguridad social y emiten el certificado de función dando testimonio. Puede acudir un médico de la misma institución y eso se le incluye de forma gratuita cuando pertenecen a una seguridad social. Cuando hablan a un médico privado, pues tiene que acudir, pero cobra sus honorarios médicos. Entonces, cuando es por una muerte accidental o violenta, donde no se tenía un antecedente de una enfermedad como tal, ahí sí entra el CEMEFO. Entonces, el servicio médico forense, donde tienen que llevarse al cuerpo, a la persona y realizarle una autopsia. Entonces, cuando ya se sabe de que es un enfermo en etapa terminal, se puede asesorar con el médico directamente para que no se le tenga que realizar una autopsia, porque ya se tiene conocimiento de cuál es la posible causa de muerte. Entonces, cuando se necesita hacer todo eso, es tener a la mano la papelería básica, que es la que te piden siempre, tu CURP, tu acta de nacimiento, tu INE, todas las identificaciones para poder llenar correctamente el certificado de función, y ya con eso le pueden hablar los familiares al servicio funerario y al servicio funerario va llenando toda la información que se necesita. Pero cuando estás tan metido en el dolor, ni siquiera puedes pensar ¿y quién tiene el acta de nacimiento, verdad? De la persona que murió. No, pues córrele a la casa y busca. O que tienes que preparar su vestimenta y cómo la voy a preparar y qué se quería poner y cómo lo vamos a maquillar y no tengo ninguna foto. O sea, como que es demasiada la carga emocional que se vive en ese momento. ¿Qué es lo que yo les sugiero? Que busquen un apoyo de algún familiar cercano, que sea quien decida, tanto que si cómo van a querer la caja en donde se va a presentar en el velorio, qué flores, porque dicen, me presentan un catálogo que ni siquiera tengo idea. En ese momento no sé, es como la que sea, ¿verdad? Y que escoge la urna. ¿Cuál urna? O sea, como que, ¿de qué me estás hablando? Y si se va a enterrar o se va a incinerar. Pues esas son cosas que se tienen que hablar con la persona que va a morir. Y fíjense, de verdad que hay una técnica que yo les comento a veces a mis pacientes, hablando de adultos mayores, que en algún momento sí, si se presta la plática, les digo, bueno, y usted ya platicó, en caso de que usted quede inconsciente, en caso de que usted se desmaye, no le dices al paciente en caso de que usted vaya a morir, ¿verdad? O que esté muy grave, pero sí le puedes preguntar, en caso de que ya no tengas conciencia, que te desmayes, ¿qué te gustaría a ti que hagamos contigo, no? Ah, pues, y mis pacientes me dicen, pues a mí llévenme al hospital, o llévenme, o déjenme en mi casa, que yo quiero morir en mi casa. Ahí es como clave preguntarles, ¿y ya les comentó esto a sus hijos? ¿Sí o no? Como para que ellos mismos sepan, oiga, ¿tiene algún servicio funerario? ¿Tiene su testamento legal en orden?
tiene algún parque funerario donde lo vayan a enterrar, o si usted quiere ser incinerado, ¿qué quiere que hagan con sus cenizas? ¿Tienen un nicho o quieren que la guarden en la casa o quieren que lo lleven al mar? Creo que dicen que no es legal tirar así las cenizas. Entonces, o sea, ¿de qué es lo que queremos que hagan con nuestro cuerpo después? Que al final, pues ya eso es la representación de esa persona, el cuerpo, pero va más allá, el ser humano va más allá del cuerpo físico y lo sabemos, ¿no? Entonces, todas estas cosas que nos da miedo hablar, pues hablarlas, sí, con naturalidad. En algún momento vamos a llegar a morir y yo creo que no porque no quiera hablar de eso significa que no va a llegar el momento. Al contrario, yo creo que esto nos da el poder de informarnos y el poder tomar decisiones pues relacionadas con lo que la persona quería. Claro, hablábamos una edición anterior, uno de los programas, no me acuerdo cuál edición, pero del duelo normal y del duelo complicado. Y hemos estado también haciendo como hincapié en que pues hablar de la muerte te lleva a hablar de la vida, ¿no? Y al final, pues vivir un proceso de duelo es bastante doloroso, pero también te da oportunidades, o sea, el hecho de poder reconocer tú que hay una enfermedad, que hay un diagnóstico, que vives un duelo normativo, te da chance de integrar todo esto, de hacia dónde voy, qué quiero, cómo voy a recibir la muerte, así como recibí la vida, ¿no? Y como esto que hablabas de cómo vamos a integrar el impacto que tuvo la vida de mi familiar en nuestras vidas, reconociendo tanto lo positivo como lo que no fue positivo, ¿verdad? Porque pues es válido hablar de todo este otro lado. Pero digo yo, regresando a esta parte del duelo normal y el complicado, el duelo normativo nos da oportunidad de muchas cosas y la vida nos da oportunidad de que hablemos de todo eso que nos estamos negando, ¿no? Antes de que ocurra alguna fatalidad o ocurra algo que no esté planeado. Claro. Y yo creo que, por ejemplo, es algo que comento muy seguido con mis pacientes y les digo, es que la muerte, o sea, el haber perdido a alguien que amabas tanto, te abre los ojos a la vida. O sea, el darme cuenta que lo que hoy tengo, mañana quizá ya no. Sí, entonces tampoco voy a estar todo el día pensando, es que entonces toda la gente se va a morir, porque luego entran como en esa angustia, ¿no? Pues sí, a lo mejor sí, incluso yo mismo me voy a enfrentar a mi propia mortalidad en algún momento, pero en lugar de estar ansioso pensando que me voy a morir o que todos se van a morir en algún momento, mejor, ¿por qué no decido empezar a vivir? Como el que te despierte la vida y de voltear a ver a toda la gente de, ay, qué bien que te tengo conmigo, te quiero mejor abrazar más, te quiero besar más, quiero pasar más tiempo de calidad contigo, quiero ser más consciente de la vida. Y eso es lo diferente, eso es lo bonito de decir, de verdad elijo vivir consciente, dándome cuenta que lo que hoy tengo tiene un fin. Pero pues tampoco me voy a preocupar por el fin, pero pues ¿qué voy a hacer con todo esto? Mientras llega el fin, que es un pedacito de la última etapa, ¿qué voy a hacer con el resto de esto que tiene vida? Entonces, pues eso que comentas, Anel, yo creo que es demasiado valioso. Gracias. Ah. Bueno, es un tema bien muy amplio que da para muchas maestrías. Muchas Entrevistas, horas. muchas horas de plática. Pero agradecemos mucho que nos hayas acompañado hoy. Nos gustaría invitarte más adelante para ahondar más en estos temas, sobre todo desde tu punto de vista médico, que de pronto pues nosotros desconocemos totalmente. ¿En dónde te podemos encontrar, Laura? Si nos puedes proporcionar tus redes sociales. Mis redes sociales me pueden buscar como tanatóloga Laura Mares, así, @tanatóloga Laura Mares en Instagram o en Facebook, y estaré encantada de si tienen algún comentario o algo así, mandar un mensaje directo, siempre los contesto yo. Entonces, ahí me encuentran. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación, por la confianza, y ya saben que aquí estoy para servirles. No, hombre. Te mandamos un abrazo. Te esperamos próximamente.